Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta audiencia pública que se da dentro del contexto de el contrato de concesión Aeropuerto Internacional Santiago Arturo Merino Benítez. Antes de referirme a la audiencia pública propiamente, quiero aprovechar la oportunidad para presentar especialmente a la sociedad concesionaria, porque con el MOP ya hemos tenido 2 audiencias públicas, con este nuevo panel, el nuevo panel que ha sido nombrado en el mes de abril recién pasado. Como todos deben saber, los panelistas duran 6 años en sus cargos y correspondía la renovación. Y para eso, a través de la alta dirección pública, se hizo el procedimiento y fueron elegidos como nuevos panelistas, porque se renovaron 2 ingenieros y un ingeniero comercial. Fueron designados la señora Francisca Castro, ingeniero comercial, don Teodoro Vygotsky, ingeniero civil industrial, y don Roberto Añerén, ingeniero civil. A ellos se suman Rodrigo Yáñez, que está por llegar, y que es abogado, y yo que soy abogado, que ya llevamos 3 años en el panel y seguiremos por otros 3. También correspondió el nombramiento de presidente y vicepresidente de este nuevo panel, y las designaciones recayeron como vicepresidente en don Teodoro Vygotsky y en mí como presidenta. Bueno, habiendo dicho esto y habiéndole presentado al nuevo panel, especialmente a la sociedad concesionaria y al resto de los asistentes, entonces me voy a referir específicamente a la audiencia pública. Esta audiencia pública está referida a la discrepancia D05 2017-16 y se genera en virtud de una presentación de la sociedad concesionaria de fecha 8 de mayo, en virtud de la cual presenta una discrepancia que recae principalmente en materia de tarifas máximas e IVA. El panel hizo el examen de admisibilidad y decidió admitir a tramitación la discrepancia. De acuerdo a lo que establece el artículo 108 del reglamento y las normas del panel de procedimiento, se fijó un programa de trabajo y dentro de ese programa de trabajo, entre otras cosas, se fijó la fecha de esta audiencia para el día de hoy. Con fecha 2 de junio de 2017, el Ministerio presentó sus observaciones a la discrepancia. Respecto de la audiencia pública misma y su estructura y tiempo, la secretaria abogado Paula Silva va a entregar la información. Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública, que tiene una estructura que ya les fue anunciada a ustedes y la conocen conforme al programa de trabajo. Como es habitual, corresponde en primer lugar que expongan los representantes de la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel. Tienen 45 minutos para exponer. Ustedes reparten libremente el tiempo del cual disponen. Y tengo anotados para exponer a don Ricardo Escobar Calderón y a don Juan Alberto Facuse Meléndez. ¿Algún cambio? Ninguno. Terminados los 45 minutos, el panel habitualmente formula consultas a la parte que ha concluido. A continuación, el Ministerio de Obras Públicas tiene sus respectivos 45 minutos. Tengo inscritos a don Ignacio Vargas Rocco y a don Pablo Muñoz Agurto. ¿Algún cambio? Secretaria, sí. Nos acompaña don Eduardo Lagos Doria. Él es abogado, especialista en gestión y legislación tributaria, quien nos acompaña en la presentación, es asesor de la Coordinación de Concesiones para este efecto, y también intervendrá en el segundo bloque de esta audiencia pública. Ok, lo tengo anotado entonces. Concluidos los 45 minutos que ustedes reparten como estimen conveniente, tenemos un receso de 15 minutos, donde, como es habitual, se ha dispuesto una oficina para cada una de las partes que puedan reunirse a conversar. Concluidos los 15 minutos de receso, retomamos y cada una de las partes a su vez nuevamente tiene 15 minutos para redondear sus presentaciones y finalizar su participación.
Les recuerdo que si se mencionan antecedentes durante las exposiciones que no hayan sido presentados, tienen la oportunidad de presentarlos, así como los que el panel estime conveniente solicitarles, junto con las observaciones finales a esta discrepancia, cuyo plazo está fijado para el 15 de junio de 2017. Bien, con eso damos inicio. Yo les tomo el tiempo, les aviso 5 minutos antes de que concluya su tiempo. Gracias. La sociedad concesionaria entonces puede empezar sus presentaciones y les voy a pedir que al tomar la palabra, por favor, se indiquen su nombre. Ahora sí, ¿se escucha ahí? Gracias, mi nombre es Ricardo Escobar. Voy a hacer la presentación a nombre de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, con mi colega Juan Alberto Facuse. La primera parte de la presentación la haré yo y a continuación intercambiaremos dependiendo de las preguntas que ustedes estimen convenientes. Quiero partir por explicar quién es Nuevo Pudahuel, porque esta disputa ocurre respecto de una empresa que está formada por socios con amplia experiencia en esta materia. Grupo ADP, Vinci Airports, Anstaldi Concessioni, son empresas que no son nuevas, no son niños de kindergarten en materia de concesiones de obras públicas y en particular en materia de aeropuertos. Como ustedes pueden ver ahí, se trata de un consorcio que opera 57 aeropuertos en el mundo, donde pasan más de 370 millones de personas. No es la primera vez que contratan, entienden perfectamente lo que significa evaluar unas bases, conocer un país, incluyendo la legislación tributaria aplicable. Entonces, aquí tenemos aeropuertos como los dos principales de París, el aeropuerto principal de Estambul, etcétera, y desde luego ahora el aeropuerto de Santiago. La obra que nos ocupa, el aeropuerto de Santiago, ahí pueden ver cómo se va a ver esto en un par de años más, es una inversión de 850 millones de dólares que más que duplica el actual terminal en términos de su infraestructura y que va a estar hecha o está hecha sobre la base de llegar a operar con 30 millones de pasajeros por año. Esto ya va a estar concluido a partir del año 2020. Es una obra mayor, este es un trabajo que se hizo en serio y por lo tanto sorprende el que tengamos hoy día que estar discutiendo siquiera el tema. ¿En qué consiste el conflicto del que tenemos que discutir hoy día? El conflicto y la razón por la que recurrimos al panel técnico ocurre porque el MOP quiere cambiar los términos comerciales del contrato que firmó Nuevo Pudahuel. Pretende que Nuevo Pudahuel aplique IVA dentro de los ingresos a los que tiene derecho, o sea, que termine rebajando sus ingresos, que gane menos que aquello que le corresponde, aquello que evaluó, aquello por lo que contrató. La manera en que esto ocurre se da respecto de 5 servicios de los varios que tiene que prestar el concesionario que están sujetos a IVA y aparecen en esta lámina. Por un lado, el sistema de embarque y desembarque, lo que tiene que ver con la atención, servicios aeronáuticos, y 4 servicios no aeronáuticos: el estacionamiento de vehículos, el estacionamiento de trabajadores del aeropuerto, los sistemas de procesamiento de equipajes y pasajeros y la gestión de infraestructura asociada a transporte público. Estos 5 servicios están todos grabados con IVA. Los servicios, estos están estipulados dentro del contrato y lo que voy a expresar ahora es cómo ocurrió la discrepancia a propósito de la formación del consentimiento entre las partes. ¿Cómo se desarrolló la discrepancia? El 24 de agosto del año 2015 y el 7 de septiembre del 2015, cuando ya estaba adjudicada la concesión en los términos que quedaron fijos y establecidos varios meses antes, Nuevo Pudahuel informó las tarifas que cobraría por los servicios regulados. Los servicios regulados incluyen aquellos que mencioné recién en la lámina anterior. El 1 de octubre, el aeropuerto pasó a estar en la responsabilidad de nuestros clientes del aeropuerto del Grupo Nuevo Pudahuel. Horas antes, literalmente en la tarde del día anterior, llegó un oficio ordinario número 131 de parte del inspector fiscal que dice en una parte que
el concesionario ha agregado un cargo de IVA que resulta improcedente en el marco de la presente contratación. Se presentó una discusión al respecto, se presentaron los recursos que prevé el sistema y finalmente el 18 de octubre del 2016, en un oficio ordinario donde no hay mayores razonamientos sobre la materia, se dice simplemente que solo cabe concluir que las tarifas máximas fijadas en el contrato de concesión para ciertos servicios constituyen los, comillas, aquí digo, valores finales. Concepto que no existe en ninguna parte en las concesiones, ni en el contrato en ninguna parte, pero se menciona aquí que esa sociedad concesionaria se encuentra facultada para cobrar a los usuarios por su prestación, que debe considerar todo eventual incremento asociado, incluyendo el IVA. Aquí es donde se dice entonces que mi cliente, respecto de las tarifas que había anunciado, se equivoca al indicar que eran esas tarifas masivas porque el IVA debería haber quedado dentro de lo que se estaba anunciando. Y entonces, el problema que tenemos es que Nueva Pudahuel entiende que la tarifa es el derecho que tiene el concesionario para remunerar sus servicios, su inversión y sus costos operacionales. El Ministerio de Obras Públicas entiende que la tarifa es el valor final que deben pagar los usuarios. Y aquí entonces es donde tenemos la disputa, es una disputa totalmente de derecho, es cómo debe entenderse este contrato. Por supuesto tiene importantes consecuencias económicas y un gran detrimento para el interés de mi representada, como vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que dice el contrato de concesión en relación a las tarifas máximas? Partamos por ver entonces qué es lo que es el contrato de concesión, simplemente para recordar de lo que estamos hablando y cuál es su marco regulatorio. El contrato de concesión encarga a un concesionario la construcción de una obra, en este caso el aeropuerto de Santiago, la conservación, reparación, explotación, que se paga con la concesión temporal de la explotación de la obra. En eso consiste una concesión de obra pública en nuestro país. Lo que hace esto es que regula las relaciones entre el Ministerio de Obras Públicas y el concesionario. Esto está en el artículo 21 de la Ley de Concesiones. El objeto, como lo dice esta definición, que la tomamos a partir de dos cosas, lo que dice la ley en el artículo 87, pero también lo que dice la ley del IVA en esta materia, que es la ley que importa, porque esto está regulado expresamente en la ley del IVA, artículos 16 letra C y H de la ley del IVA, la letra C que tiene que ver con la construcción y la letra H que tiene que ver con todos los demás servicios en la ley del IVA. Si ustedes toman lo que ahí hay, eso es exactamente lo que resulta, esa es la definición de una concesión. Entonces, el precio que va a obtener el concesionario es el derecho a explotarlo a través del cobro de tarifas, que son las que le van a pagar su inversión, los costos operacionales y su utilidad. ¿Cuál es el marco regulatorio aplicable? La Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, la Ley de Concesiones y su reglamento, las bases de licitación y circulación y circulares aclaratorias, la oferta técnica y económica. La primera parte es marco regulatorio público, la segunda parte es concreto del proyecto que se trate. Finalmente todo eso se refleja en el decreto de adjudicación. En todo lo demás, ley del IVA incluido, es la legislación chilena común. Cuando revisamos la ley de concesiones y su reglamento, ahí se establece el derecho al cobro de las tarifas y se menciona en varias normas. En primer lugar, en la ley de concesiones, el artículo 11, el concesionario percibirá como única compensación por los servicios que preste el precio, tarifa o subsidios convenidos y otros beneficios adicionales expresamente estipulados. Esa es la primera referencia que hay en la materia. En el reglamento se menciona algo parecido, el derecho de concesión, ¿qué cosa comprende? Obviamente el derecho al cobro de tarifas que pagarán los usuarios. Y finalmente, en la ley también, en la etapa de explotación, el cobro se establece que tiene el derecho al cobro de la tarifa que pagarán los usuarios por los servicios. O sea, nada nuevo, aquí es donde está el derecho a cobrar la tarifa. ¿Qué aparece respecto de tarifas y tarifas máximas? La definición que hay tiene que ver con tarifa, está en el reglamento, no tarifa máxima, tarifa.
Es la contraprestación del servicio básico prestado por el concesionario, regulado en el contrato de concesión. Artículo 3º, número 3. Insisto en este punto, lo que hay es una regulación de la tarifa y no una regulación de tarifas máximas. A continuación, en las bases de la licitación específicas de este proyecto, para efectos de la presentación en todas partes se menciona como las BALIS, se entiende por servicio básico. La norma anterior decía, la tarifa es la prestación por el servicio básico. ¿Qué es lo que es un servicio básico? El servicio básico es la prestación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a las cláusulas respectivas. ¿Qué son los servicios básicos? De acuerdo al contrato, varios, entre ellos los 5 que nos ocupan. El sistema de embarque y desembarque, el estacionamiento de vehículos, el estacionamiento de trabajadores, la gestión de infraestructura y el sistema de procesamiento de pasajeros y equipajes. O sea, la tarifa está dada para pagar, entre otras cosas, estas 5 cosas. Adicionalmente, la tarifa, para efectos de las definiciones y de la mecánica contractual que hay en este contrato, señala que los ingresos que son provenientes de la tarifa por la prestación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos son lo que se conoce como ingresos comerciales. En las definiciones que tiene este contrato están los ingresos comerciales. Los ingresos comerciales están establecidos en el número 39 del artículo 122 de estas bases. Interesante en esta parte porque dice expresamente que no son parte de los ingresos comerciales los impuestos de retención y recargo. El IVA es el ejemplo típico de cualquier escuela de derecho, cualquier curso de derecho tributario, de un impuesto de retención o recargo. ¿Ya? El IVA se recarga respecto del precio, se le pasa al comprador. Por lo tanto, hasta aquí el silogismo es bastante fácil. Tenemos las tarifas se cobran, incluyen es la contraprestación por los servicios básicos incluyen los aeronáuticos y no aeronáuticos, los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos son los servicios que dan derecho a obtener ingresos comerciales, los ingresos comerciales no incluyen el IVA. Hasta aquí no habría ni por qué discutir, digamos, esto está bastante fácil. Los servicios, como les decía, son ingresos comerciales. Los servicios no aeronáuticos comerciales son aquellos que dan derecho a percibir ingresos mediante el cobro de tarifas a los usuarios. Otra cláusula que refiere el mismo concepto, vale lo mismo desde luego también para los servicios aeronáuticos, cláusula 1.10.9.3. Hasta aquí, como ustedes podrán ver, las tarifas máximas no aparecen por ninguna parte. No están reguladas en ningún lado en la ley, no hay ninguna referencia, perdón, en las bases no hay ninguna referencia a una tarifa máxima, solo se habla de los conceptos que describí recién. Y entonces, ¿qué es lo que es una tarifa máxima? ¿De dónde viene este concepto? ¿En qué escenario se cobrarían tarifas por debajo de lo máximo, por ejemplo? ¿O por encima de lo máximo? ¿Se puede cobrar algo encima de lo máximo? Bueno, las condiciones de prestación y explotación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos de responsabilidad del concesionario se encuentran establecidas en las bases de licitación en los artículos 1.10.9, 1.10.10. Esto, ¿qué es lo que se está explicando? Aquí tenemos consultas específicas que se hicieron por parte de otros licitantes, que tuvieron la duda y dijeron, ¿qué es lo que es una tarifa máxima? Y miren la respuesta que dio el servicio. Lo que está dicho ahí por el MOP es, y está escrito en arameo, lo dice, ¿qué es lo que es una tarifa máxima? Las condiciones de prestación y explotación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos que se encuentran establecidas en las bases de licitación. Uno va a esas bases y desde luego no hay ninguna definición ahí de una tarifa máxima. Le preguntan, confirme que no se incorporan limitaciones tarifarias adicionales a las establecidas en las BALI, que son las que referí antes. Se solicita confirmar que la DGAC como el MOP no efectuarán cambio alguno a la regulación aplicable. Respuesta, remítase lo establecido en el artículo 1.10.10 de las bases de licitación, modificado por no sé qué cosa, y entonces viene ese texto ahí que es exactamente lo que dicen las bases.
O sea, preguntado específicamente se contesta con una referencia a las bases. Como van a ver en el resto de la presentación, lo que tenemos es que las tarifas máximas, que las explicaré enseguida qué es lo que son, porque cuando hubo la oportunidad de que hubieran explicado, el MOP no explicó qué es lo que es una tarifa máxima, no incluyen el IVA. Las bases de licitación son claras en la materia. La tarifa es un ingreso del concesionario. Las BALI, no cambian las reglas generales en esta materia. No hay ninguna referencia a que el IVA deba entenderse dentro de la tarifa máxima. No puede incluirlo, entre otras cosas, porque el IVA no es un ingreso. O sea, si ustedes conocen, me imagino todos lo que es un ingreso, el IVA no es un ingreso del vendedor. El IVA es una deuda con el fisco, nunca pasa por su resultado. El IVA, por definición, es un pasivo. No puede ser un ingreso, no incrementa el patrimonio. Cuando un vendedor vende con IVA, el IVA no lo hace más rico. El IVA que ha recargado, lo único que produce es una obligación de pagarle esa cantidad al fisco. El neto después de deducido los créditos por sus compras, desde luego, pero la obligación surge del débito, de la facturación que hace, y por lo tanto el IVA no representa un ingreso. Este es un tema central en el análisis y es muy raro que estemos siquiera discutiéndolo, porque es como un elemento de contabilidad 1, no requiere mucha discusión. Aclarado que la tarifa es un ingreso, ¿qué es lo que es la tarifa máxima? Artículo 7 de la Ley de Concesiones. Las tarifas ofrecidas con su correspondiente reajuste serán entendidas como tarifas máximas, por lo que el concesionario podrá reducirlas. Entonces, ¿qué es lo que es la tarifa máxima? La tarifa que ofrece el concesionario. Y como vimos antes, la tarifa es un ingreso, es lo que le llega a él. El IVA nunca le llega al concesionario. Mi cliente Nueva Pudahuel nunca se va a hacer dueño del IVA, de nada, lo debe. Otra cosa es que pueda reducirlo, que no esté obligado a cobrar la tarifa máxima. La tarifa máxima es, como lo dice su nombre, lo máximo hasta lo que puede cobrar. Si quiere, cobra la tarifa máxima, pero puede cobrar menos. Y entonces, por lo tanto, lo que tenemos aquí, y permítanme explicarlo con ese gráfico que ustedes pueden ver ahí, es que hay una relación contractual entre el concesionario y el MOP, y otra entre el concesionario y los que reciben los servicios, que aquí están graficados con ese automóvil, por ejemplo, que se estaciona, o con una línea aérea que usa el terminal y permite que suban y bajen los pasajeros o la carga. Y entonces, la tarifa remunera, y eso es lo que pactan, el servicio que le da Nueva Pudahuel, en este caso, al MOP para construir, operar el aeropuerto. ¿Y cómo se paga? Con las tarifas que le pagan, los ingresos que obtiene de parte de los usuarios finales. Y la tarifa máxima, por lo tanto, es lo que ofreció que va a cobrar, más IVA si es que corresponden, porque hay servicios que no están grabados con IVA, otros que sí. Y de eso se trata el ejercicio. ¿Y cómo funciona? Del modo que aquí pueden ustedes ver. Nuevo Pudahuel tiene derecho a cobrar la tarifa máxima, pero puede cobrar menos si es que lo estima necesario, como ocurre hoy día con los estacionamientos, por una razón de conveniencia política, porque así lo había comprometido, dicho el Ministerio de Obras Públicas a través de declaraciones que salieron en la prensa. Se le explicó a mi cliente en su minuto que no era conveniente que cobrara la tarifa máxima a la que tenía derecho en materia de estacionamientos y puede cobrar menos, porque la tarifa máxima no está obligado a cobrarla, puede cobrarla. Y lo que ocurre, y aquí lo pongo con estos números, estos no son los números reales, lo que hay es que, supongan ustedes, dijo que la tarifa máxima por el tema de estacionamientos puede ser 100, la tarifa máxima por estacionar un avión será 1000, y lo que decidió mi cliente en esta parte es que no va a cobrar los 100, o puede no cobrar los 100, y por ejemplo puede cobrar, como en este ejemplo, 84,03, que más un 19% de IVA da 15,97, y termina con un total a pagar de 100. Podría haber puesto un número menor, podría haber puesto 50. Le habrían aplicado 9 y habría cobrado 59. ¿Por qué? Porque puede cobrar lo que quiera hasta 100, de 100 para abajo.
Aquí, en este ejemplo, está cobrando 84. A los aviones, por el servicio aeronáutico, decide cobrarles el máximo, porque tiene su derecho a cobrar hasta la tarifa máxima. En ese ejemplo, entonces, le cobra los 1.000 más 190, 1.190. En eso consiste una tarifa máxima. De nuevo, porque la tarifa máxima no es sino lo que definí antes, más bien, define el artículo 7 de la Ley de Concesiones, que es lo que tiene derecho a cobrar y que son sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la relación de las tarifas máximas y el IVA? En nuestro país el IVA se recarga al precio de los servicios. Estamos hablando de servicios aquí, no de ventas. Esta es la regla general en Chile. Así lo entendió Nuevo Pudahuel. Así lo entiende cualquiera, si la verdad que es así como funciona el IVA. El MOP, en las consultas que se le hicieron respecto a las VALIs, en esta materia, desde luego no estaba en las bases, pero además le preguntaron específicamente, por si acaso, oportunidad en la que se pudo haber modificado la regla general. No modificó la regla general. Los licitantes en este periodo le preguntaron explícitamente, ¿las tarifas máximas incluyen o no incluyen el IVA? El MOP contestó, invariablemente en todos los casos, remítase a lo establecido en el decreto ley número 825 y sus modificaciones posteriores. En otras palabras, le dijo, vaya y lea la ley del IVA. Eso es lo que dice esa respuesta. Y entonces ustedes podrán ver una tras otra, uno de los concesionarios preguntó, el sistema de embarque, vaya y lea la ley del IVA. El sistema de estacionamientos públicos para vehículos en general, vaya a leer la ley del IVA. Estacionamiento de trabajadores del aeropuerto, vaya a leer la ley del IVA. Sistema de procesamiento de pasajeros equipaje, lea la ley del IVA. Infraestructura del transporte público. O sea, le preguntó exactamente por los 5 servicios donde hay IVA y le dijo, ¿qué hago aquí? Lea la ley del IVA, le contestaron. Entonces veamos qué dice la ley del IVA. La base imponible del IVA está constituido por el valor o precio del acoso servicio y a ese precio se le agrega el IVA. Esa es la regla general. ¿Dónde está el artículo 15 de la ley del IVA? Que dice, para efectos de este impuesto, la base imponible de las ventas o servicios estará constituida, salvo disposición en contrario, por el valor de las operaciones respectivas. O sea, al precio de las cosas se le suma el IVA. ¿Ya? Mayor precisión, artículo 26 del reglamento del IVA. Para efectos del impuesto al valor agregado, la base imponible, esto es, la suma sobre la cual se debe aplicar la tasa respecto de cada operación gravada, el 19% hoy día, estará constituida, salvo los casos mencionados en el artículo 16, eso es importante, lo vamos a ver enseguida, por el precio de venta de los bienes corporales muebles o el valor de los servicios prestados. Esa es la regla, o sea, basta leer la ley. Había que leer la ley, eso es lo que dice la ley. Mayor precisión, artículo 16, letra H. Lo mismo en la letra C para efectos de esto, que la C tiene que ver con la construcción de obras públicas concesionadas, esta tiene que ver con el servicio de conservación, reparación, explotación de una obra de uso público prestado por el concesionario, o sea, por la explotación del aeropuerto de Santiago, esta es la regla específica. ¿Cuál es la base imponible? Artículo 16, letra H. La base imponible estará constituida por los ingresos mensuales totales de explotación de la concesionaria. ¿Cuáles son los ingresos? La parte que obviamente incrementa su patrimonio, aquello que es suyo, o sea, las tarifas. Si hubiera alguna duda, segundo punto. Bueno, ¿qué hay que hacer con el IVA? ¿Cómo funciona esto? Artículo 69. Se le recarga una suma equivalente al IVA al comprador. En este caso, los que tienen que usar los servicios aeronáuticos o no aeronáuticos. Deberán cargar a los compradores o beneficiarios del servicio en su caso una suma igual al monto del respectivo gravamen. Y ese es un tecnicismo de la ley porque como el impuesto lo paga técnicamente el contribuyente es el vendedor o el prestador del servicio, no es que le recargue el impuesto, le recarga una suma igual al impuesto. La postura del MOP contraviene expresamente la ley del IVA y también, como ya vimos recién, pero también lo que ha dicho el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría General de la República en la materia. Hay oficios varios sobre esto. Un oficio donde preguntan, al pasar, el tema específico no es este, pero lo dice a propósito de esto en manera clara en Impuestos Internos. Este oficio 1622 del 2013. Aparece de manifiesto que el IVA no es parte del precio de la operación, sino que es un tributo que se aplica sobre dicho valor, no obstante la obligación de recargarlo, etc. O sea, repite simplemente la ley. Contraloría General de la República varias veces ha dicho, y aquí hay algunos de los ejemplos, que
la reiterada jurisprudencia de Contraloría, el pago del IVA es una obligación diversa de las emanadas del contrato de obra pública, deviene de la ley tributaria, su monto no forma parte del costo. Otro dictamen, el IVA es un tributo que por su naturaleza se suma al valor del servicio, de modo que si no se ha especificado categóricamente en las bases administrativas que lo gobiernan, ni en el contrato, que se entiende incorporado en el costo total, no puede considerarse así. O sea, claramente es distinto, se recarga. El MOP contradice al MOP. No solo contradice el Servicio de Impuestos Internos, a la Contraloría, se contradice a sí mismo. Miren, 1997, el mismo Aeropuerto de Santiago. Los valores máximos establecidos en las bases son sin IVA. Favor ratificar. Esa fue una pregunta. Respuesta, los valores máximos establecidos en las bases de licitación no incluyen IVA. 2001, cuando se modificó el contrato de concesión y se convinieron los estacionamientos, la parte que subrayamos ahí en roja, las tarifas máximas de estacionamientos, IVA incluido. O sea, cuando quiero que el IVA esté incluido, se dice. Aeropuerto de Iquique, circular aclaratoria número 3, 122, se le pregunta y dice, con excepción del servicio, todo es sin IVA, con excepción del servicio de estacionamientos públicos de vehículos cuya tarifa incluye IVA. O sea, le preguntan, ¿esto lleva IVA? Todo lleva IVA, salvo una cosa que yo no quiero que lleve IVA, que son los estacionamientos. Misma cosa el aeropuerto de Concepción. Entonces, cuando uno mira esto, la verdad que en el marco regulatorio no hay nada que discutir, está bastante claro. La ley dice claramente cuáles son las obligaciones, qué es lo que hay que hacer, a quién hay que recargarle el IVA, cuál es la base imponible. Lo dice el Servicio de Impuestos Internos, lo reitera Contraloría varias veces, el propio MOP en todas partes lo hace. Y resulta que aquí estamos discutiendo porque el MOP desconoce ahora que cuando quiere que el IVA quede incluido en la tarifa, lo dice. Y siempre lo ha dicho. Todas las veces que ha querido que sea así, lo dice. Ahora no, nos quiere convencer de lo contrario. Y vamos a ver los argumentos del MOP. ¿Qué dice el MOP? Primer argumento, que los acabamos de descubrir esta semana. Los modelos económicos son distintos e incomparables, por lo tanto, es tan especial el aeropuerto de Santiago esta vez, que porque resulta que ahora se comparten ingresos en vez de pagar por pasajero, que la ley del IVA parece que cambió, y resulta que no se puede hacer esta comparación. Bueno, la ley del IVA es ley de la República, no cambia por el modelo comercial. Si es que hay un servicio o una venta, estará o no estará grabada de acuerdo a las reglas generales, y si corresponde, se graba, y si es que hay que grabar, se suma el IVA a la tarifa. Así es fácil, no veo cuál es la diferencia entre esta materia y la otra, a menos que haya una estipulación especial, que no la hay, como ya vimos. Lo único que importa aquí es la regulación, y resulta que la regulación no cambió, no dice nada distinto. Segundo argumento, artículo 10.10.10, A4 de las VALI. Serán de cuenta exclusiva del concesionario las contribuciones e impuestos fiscales y municipales de cualquier otra naturaleza que pudiera estar afecta a la prestación de los servicios. De partida, esto no tiene nada que ver con la tarifa, esto tiene que ver con los costos en los que incurre el concesionario, que es que cuando compra cosas son de su cargo las cosas que compra, obviamente incluye los impuestos, dice. Y entonces no tiene nada que ver con el tema de los ingresos. Pero además esto es contradictorio con el MOP, porque la misma cláusula está en los otros contratos. No en el nuestro, en los otros aeropuertos. ¿Y en los otros aeropuertos ahí significa algo distinto? ¿Significa que en los otros aeropuertos, porque está esa cláusula, no hay que aplicar más IVA, como lo acababa de explicar en las otras bases? ¿O en el pasado, en el propio MOP? En el propio aeropuerto de Santiago. Obviamente la cláusula no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en este caso, a menos que digan que con las mismas palabras significa una cosa curiosamente en esta concesión, pero en todas las otras concesiones tiene un significado distinto. La ley de protección de derechos del consumidor, esa es la otra cosa con que dicen que estaríamos incumpliendo acá, en una insinuación media extraña porque no se termina de desarrollar dónde estaría el problema. Entonces dice que el monto del precio debe comprender el valor total del bien o servicio, incluidos los impuestos correspondientes. ¿Esto qué tiene que ver? Si esta es una relación entre, esto es lo que estamos discutiendo, es lo que pactó el MOP respecto de cómo es su relación con la concesionaria, no lo que ocurre con los clientes finales, cuestión que no está en discusión. Y respecto de la cual, por lo demás, Nuevo Pudahuel cumple, y ustedes pueden verlo aquí, esta es una foto de lo que está a la entrada de los estacionamientos, ahí están los precios indicados.
Y desde luego se incluye el IVA allá adentro, desde luego. Eso no está en discusión. La pregunta es cuánto es la tarifa sobre la cual va a haber que aplicar el IVA. Eso es lo que está en discusión. No está en discusión si es que estamos o no estamos cumpliendo con informarle al cliente todo lo que corresponda de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. No es tema para esto. Cuarto argumento del MOP. La regla general de las vales y el IVA está incluido en la tarifa máxima. ¿Cuál es el razonamiento? Porque hay algunas cláusulas en que el IVA se excluye. El presupuesto oficial estimado de las obras, las inversiones menores y los precios unitarios del contrato. Entonces nos dicen, como hay tres cosas en las que dice que el IVA no está incluido, entonces hay que entender que en todas las demás está incluido. Ese sería el razonamiento con el que nos están tratando de convencer. Primero, esto se refiere a inversión, o sea, a compras, no a los ingresos del concesionario. Así que, desde luego, no tiene nada que ver con la prestación de los servicios. Lo interesante de esto es que si no dijera nada, si esa cláusula no estuviera ahí, obvio, es la misma regla, si es la regla general del país. O sea, repetir la regla general no la convierte en excepcional. Si precisamente lo que tenemos es que cuando lo que hay que estipular es lo raro, no lo normal. Decir lo normal no hace que lo raro se convierta entonces, o sea, haya que entender que está dicho por omisión. Lo que tenemos acá es que debe ser explícito en la inclusión del IVA dentro del precio, como lo dice la Contraloría General de la República. Finalmente se habla de que habría una desigualdad con los otros licitantes, quienes habrían podido entender otra cosa. La primera pregunta que uno se hace es dónde consta que hay gente que quedó en condiciones de desigualdad. La segunda es que para quedar en condiciones de desigualdad habría que leer otra ley, porque si uno lee la ley del IVA y su reglamento llega exactamente a esta conclusión, no se puede concluir otra cosa. Y por último, y esto no hay que olvidarlo, en el Código Civil, las reglas de interpretación de los contratos dicen que cuando una parte que es responsable de redactar algo no aclara aquello que ha podido aclarar, se le preguntó expresamente 5 veces respecto de cada uno de los servicios y no lo hace, entonces la cláusula, si por alguna razón quedó ambigua, que no está porque no es ambigua, la legislación y el contrato son bien claritos, pero si estuvieran ambiguas, entonces hay que interpretarlo en contra de él, porque es su culpa si es que no fue capaz de aclarar las cosas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las tarifas máximas son la retribución de la concesionaria, Nueva Pudahuel, por la construcción y los servicios de operación y mantenimiento. Como tal, la tarifa es parte de sus ingresos comerciales. Sus ingresos, es lo que le entra a su patrimonio. Y por supuesto esto no incluye el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA no es parte de su patrimonio. El IVA, por lo tanto, no es parte del precio o tarifa. La tarifa es la base sobre la que se aplica el IVA. Otra cosa es que la tarifa máxima, por lo mismo, no incluye el IVA, pero que Nueva Pudahuel pueda cobrar menos que la tarifa máxima porque su derecho es a cobrar hasta la tarifa máxima. Y por lo mismo, contrariamente a lo que confunde el Ministerio en esta parte, tarifa máxima no es equivalente al valor final a pagar los usuarios. Podrá que sí, puede que no. Será así cuando, habiendo rebajado porque quiere, cobra menos que la tarifa máxima y sumado el impuesto resulta que el número queda en el mismo monto que la tarifa máxima, pero eso es una opción matemática. Su derecho es a cobrar hasta la tarifa máxima y aplicar el IVA. El número resultante, lo que le termine pagando el usuario final, no está determinado en estos contratos en la manera que pretende el Ministerio de Obras Públicas. Y por lo tanto concluyo con la petición central que hicimos, que es que recomienden a las partes que consideren que las tarifas máximas definidas para los servicios regulados no incluyen el IVA y por consiguiente que este impuesto debe recargarse sobre la tarifa cobrada por Nueva Pudahuel en todos los servicios que estén afectos con IVA. Muchas gracias. ¿Va a hacer uso de la palabra? ¿No? Ah, es el tiempo que han tomado. Ya, muy bien. El tiempo, creo. Son 33 minutos, 34. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si tienen dudas o preguntas, sí, estamos ahora, a su disposición. Gracias. Vamos a proceder entonces a hacer preguntas a los panelistas. Le doy la palabra a Francisca Castro. Gracias. Yo tengo solo una pregunta.
Me gustaría saber, respecto a lo que hoy día está adjudicado, que es los estacionamientos, que ustedes no están cobrando la tarifa máxima, ¿cierto? Pero si es lo que ustedes ponen acá, la tarifa que cobran más el IVA da la tarifa máxima, ¿cierto? O sea, no menos. Cuando ustedes licitaron en ese contrato, ¿cómo presenta? O sea, uno podría entender, ¿ya?, que esa tarifa, si ustedes entienden que una tarifa máxima puede recargarse el IVA, ¿cierto? El nuevo la gente del estacionamiento, la gente de Saba creo que es, ¿no? Podría haber cobrado la tarifa máxima y ustedes por el recargo al IVA, y ustedes dijeron que no por otros argumentos que usted acaba de dar, que son distintos a lo económico, son más bien políticos, ¿correcto? Ahora, quiero saber si eso, la suma de las partes, ¿es una casualidad o es algo que ustedes lo pusieron cuando licitaron el estacionamiento? La particularidad que tuvo este contrato, y me voy a detener un segundo, es que en las ofertas, aquí hubo 5 licitantes, y uno de los documentos de la oferta justamente fue entregar las estructuras tarifarias referenciales que se iban a aplicar en la concesión, que no eran vinculantes para después aplicarlas, pero por lo menos se le pidió a los licitantes expresamente en el documento número 11, por lo menos voy a hacer lo que hizo Nuevo Pudahuel, porque nosotros por lo menos no tenemos conocimiento de lo que hicieron los otros. Pero ahí Nuevo Pudahuel puso las estructuras tarifarias y puso las tarifas máximas que iba a cobrar. Y puso como tarifas máximas las tarifas de las bases de licitación, que eran netas de impuestos y por tanto después iba a agregar el IVA. Posteriormente, cuando se adjudica el contrato y cuando empieza a implementar sus tarifas, por derecho propio, rebaja su tarifa máxima, le aplica el IVA y por tanto llega a una tarifa usuario que es equivalente a la tarifa máxima que estaba en la PALI, pero por un tema aritmético, no por un tema de concepto. Hoy día la tarifa para Nuevo Pudahuel tiene tarifa, que es el derecho que tiene el concesionario, más impuesto. Y eso es lo que llega a la tarifa usuario final. Estoy de acuerdo, pero llama la atención que justo llegue a la tarifa máxima. Pudo haber, por ejemplo, haber sido el ejemplo, hagámosla fácil, si la tarifa es 100 más el impuesto 19, la tarifa final 119, ¿está ahí? Pero pudo haber llegado, si la tarifa máxima del MOP hubiera considerado 100, pudo haber llegado a un número distinto. O sea, lo que me llama la atención es que justo llegue a la tarifa máxima establecida por el MOP. ¿Por qué no llega un poquito más arriba? Total, si ustedes no pensaban que ese era el techo, ¿cierto? O un poquito más abajo. ¿Cómo se estructuró esa licitación? Porque si al final el techo no era 119 para ustedes, ¿cierto? ¿Por qué no llegó a 120? Si qué importa, eso me llama la atención. Exclusivamente por una concesión de conveniencia en las conversaciones que surgieron por los compromisos públicos que había asumido en ese minuto el Ministerio de Obras Públicas. Esto es político, no tiene nada de obligatorio, es totalmente non-binding, esto no tiene obligación alguna. El señor Avedrapo, en varias declaraciones públicas que están citadas en el diario El Mercurio, se las podemos hacer llegar si ustedes las quieren, señaló que no iban a subir las tarifas finales a los usuarios del estacionamiento. Esa fue la única razón. Y la tarifa coincidía con la que tenían en ese minuto y entonces se optó por hacer esa decisión, pero es una decisión comercial, no tiene nada de regulatoria para estos efectos. Y obviamente dentro de eso se tomó el número que maximiza el ingreso del concesionario de Nueva Pudahuel sin que la suma total deje al Ministerio de Obras Públicas en una posición compleja frente al público, habiendo hecho las declaraciones que hicieron. No hay otra razón. Es simplemente una conveniencia comercial, digamos, para las dos partes, como parte de las conversaciones iniciales cuando se inició la concesión. Y por último, si me permite... Perdón, no sé si eso queda claro, digamos. Pero no, me queda clarísimo. Fue una coincidencia, claramente. Entonces, se maximizó el ingreso hasta permitir, o sea, el número es sujeto a la restricción política que tenían, que estaban viendo ustedes. Y los otros 4 servicios,
En los otros 4 servicios se está cobrando la tarifa máxima que permite las bases. Y a eso se le está agregando el IVA. Y ese es justamente el punto que observó el oficio que dio O sea, inicio a esta discusión. Ustedes cuando licitaron esos servicios, ustedes cuando subcontrataron esos servicios, ustedes pusieron como tarifa máxima y han entendido que no incluía el IVA, ¿cierto? ¿Correcto? Desde luego, por las razones que expliqué antes. Gracias, no tengo más preguntas. Muy bien. Teodoro Vygotsky. ¿No tiene pregunta? Roberto Ñerén. Cuando usted licitó este contrato, ¿fue específico en declarar en las tarifas máximas que eran netas de IVA en su oferta? Como explicamos, eso era algo que se entendía. Cuando uno hace una excepción o la base establece una excepción, uno pone la excepción. Cuando la regla general es que por la prestación de un servicio se recarga el IVA, uno pone las tarifas máximas de las bases. Hoy día, Nuevo Pudahuel lo que hizo fue poner en ese documento 11 cada una de las tarifas máximas permitidas en las bases de licitación. Y entendía que esa era su retribución como prestador de los servicios. Colijo entonces que no se declaró que eran netas de IVA en la oferta. No se declaró que eran netas de IVA. Segunda pregunta. En los 4 servicios en que ustedes están cobrando tarifas máximas más IVA, como ustedes tienen que pagarle al MOP un 76,5% o algo de ese orden, cada cierto tiempo, ¿esa operación ya se ha hecho? Y la pregunta siguiente es, ¿usted ha integrado el IVA a impuestos internos? ¿O todo eso está en veremos porque hay una discrepancia? Ahí para dejar claro, parte de la definición 39 del artículo 122 de la VALI, que define los ingresos comerciales, que son al final los que se comparten entre el Estado y el concesionario, sacan los impuestos dentro de ingreso comercial. Por tanto, lo que se comparte son los ingresos netos, y se han compartido ingresos netos hasta la fecha. Y el IVA se incluye de acuerdo a la facturación todos los meses en la respectiva declaración, en el formulario respectivo, se suman todas las facturas del mes, se restan las facturas de compra y el resultado es lo que hay que pagar o no pagar dependiendo de la situación de crédito o exceso de crédito que tenga la empresa. Por lo tanto, el IVA se declara en forma regular mes a mes. Colijo entonces que el contrato está operando como que no hubiera discrepancia. En eso consiste justamente el problema y una de las razones por las que se pidió la suspensión de la última resolución que hay en esta materia, porque está pendiente empezar a aplicar el cambio que está pidiendo el inspector fiscal desde hace 2 años, donde nos está pidiendo que regularicemos esto. Lo último que ocurrió es que se ha presentado el modelo de recuperación o de regularización de acuerdo a lo que ellos están solicitando, que nosotros estamos pidiendo que no se aplique porque, entre otras cosas, hay complejidades técnicas en cómo reparar esto si es que mi cliente cambia su modo de operar y empieza a facturar menos ingresos por esos 4 servicios, de modo tal que el ingreso más el IVA sea equivalente a la tarifa máxima en los términos que busca el Ministerio de Obras Públicas. La compensación de esa diferencia, si se confirma que tenemos razón, como creo que debiera ser el caso, es un tema bastante delicado y por eso habíamos pedido que se prolongue la situación en lugar de hacer el cambio, que es lo que alegó recientemente el Ministerio de Obras Públicas, que quiere que se haga desde ya. Sí, y adicionalmente, para aclarar a Roberto, efectivamente, la concesionaria con el oficio de GOP 1102, donde rechazó la apelación que había hecho administrativa, dejó de facturar los servicios a la aerolínea. Hoy día no está facturando, porque tiene la discrepancia con el MOP y cuando facture, quiere tener el respaldo de que eso funcione, porque no quiere tener un conflicto con la línea aérea y además con el MOP. Por tanto, hemos dejado de facturar esos servicios.
Lo que pasa es que aquí hay un tema de incumplimiento grave de la concesión si uno está cobrando más de lo que puede, etcétera. Entonces, mi pregunta sigue vigente en el sentido de que ¿desde cuándo que el MOP está compartiendo los ingresos con ustedes, que son sujetos a IVA según el MOP y no son sujetos a IVA de parte de ustedes? ¿Desde cuándo se está compartiendo este error? Porque entonces estamos compartiendo un error. Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de los ingresos, o sea, ahí las partes están Sí, sí. tienen un acuerdo tácito de repartirse estos 75%, los octubre- 22%. Desde octubre del año Esa es mi pasado pregunta. se suspendió la facturación por estos 4 servicios para evitar que el problema siguiera creciendo. Pero hay Hasta una parte compartida. ¿Perdón? Hay una parte erróneamente compartida, entonces. Hasta octubre del ¿No? 2016 no alcanzó a ver del 2015, perdón. En octubre del 2015, disculpe. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016, la concesionaria facturó como si hubiera facturado tarifas concesionarias. Y eso Masiva. sí, y eso se compartió. Eso se compartió. Y dejó de facturarse así cuando salió el oficio del director general de Obras Públicas que rechazó la apelación administrativa. Pero vuelvo a insistir en si eso estaba erróneamente hecho, ¿por qué fue aceptado por el Ministerio de Obras Públicas? O sea, yo estoy compartiendo ingresos que no debiera compartir. ¿Por qué no sé en ese minuto? Esa pregunta la puede contestar el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros podemos hacernos cargo de nuestra parte. Nosotros creemos que la ley se ha aplicado correctamente, el contrato se aplicó correctamente y lo que hicimos fue voluntariamente parar el problema en términos de que no siguiera creciendo el monto. Pero la solución, efectivamente ahí hay un problema que está pendiente. Lo hicimos presente el día 1. La solución está, como ustedes podrán ver ahí, déjenme que me extienda en esto un segundo. Cuando aparecieron los estacionamientos el 2011 en este aeropuerto, se pactó expresamente que el IVA estaba incluido dentro de lo que era esta tarifa máxima, del concepto de tarifa máxima, o sea, lo que tenía que pagar el público. Hasta ahí, ese fue el minuto en el que eso se puso. Como ustedes vieron, en todos los demás casos, antes y después, se ha dicho, y específicamente solo respecto de los estacionamientos, que es el punto políticamente sensible, que uno lo puede entender, porque ahí está la mayor parte de los usuarios, la población común y corriente, no es LAN Chile, no es Lufthansa ni Air France. En estas bases, por alguna razón que no tenemos idea, se les olvidó mencionarlo, no lo dijeron. Y entonces cuando después se dieron cuenta del problema, vinieron estas discusiones. Y nos encontramos entonces el 30 de septiembre con que aparece esta carta debajo de la manga. Y la solución fue, no que el problema era, porque obviamente no había ninguna distinción en ninguno de los 5 servicios. Ah, es que entonces todos tienen IVA. Y esa es la verdad de lo que ha pasado aquí. Podemos entender entonces que hay una omisión de la administración de haber recibido ingresos que no debiera haber recibido, porque si las tarifas están incluidas con IVA, como dice el MOP, los ingresos que ellos recibieron deberían ser menores a los que recibieron, y haberse dado cuenta y haberlo denunciado, ¿no es cierto? Pero Claro. nos quedamos con Da la que las impresión de tarifas que- eran masivas y recibimos los ingresos, De nuevo. pero la omisión no es del MOP, es de las dos partes, digamos. Porque O sea, estamos nosotros obligados- creemos que hicimos las cosas correctas y compartimos lo que correspondía. Si ellos creían que no, a lo mejor deberían haber mandado un cheque de vuelta, digamos. Pero eso no somos nosotros los responsables de esa parte. Ok, gracias. Rodrigo Yáñez. Gracias. Solo para poder entender el criterio, dentro de este criterio político que se usó para fijar las tarifas máximas con la subconcesión de SAA, las tarifas máximas que figuran en ese contrato son exactamente las vigentes en ese minuto por el concesionario anterior. Eso, perfecto. Y lo otro, solo para precisar, es la lámina 33, cuando pone el ejemplo del sistema de embarque y desembarque con la tarifa máxima más IVA 1190. Eso es lo que refleja el contrato con el o con el operador de ese servicio actual. Este es un número que lo puse para poder
ejemplificar mejor qué es lo que significa el 19%, no es el Exacto, número porque real que se está lo ocupando, lo que obviamente. entiendo es que los 5 servicios no regulados, el tema, o sea, el tema del IVA rige tal cual, digamos. En o sea, no todos se los está casos cobrando- el IVA rige tal cual. Lo que ocurre es que en un caso, los estacionamientos, mi cliente optó por cobrar a los usuarios menos que el máximo que podría cobrar. Exacto. Y por lo tanto, el número resultante, obviamente, en términos proporcionales, sigue siendo un 19%, pero de una base menor, que hace que coincida, como le explicábamos recién a la señora Francisca, con el número de la tarifa máxima, en este caso la tarifa más el IVA. En todos los demás casos, lo que hay es que se ocupa la tarifa máxima, el máximo ingreso que puede obtener mi cliente, a eso se le aplica el IVA de acuerdo a la ley, porque esa es la base imponible, y entonces llega a un número que desde el punto de vista del usuario es más alto que la tarifa máxima, pero está cobrando aquello a lo que tiene derecho. Ok, eso es, gracias. A ver. Entonces, bueno, repasando un poco respecto a la regularización que se le había pedido el inspector fiscal y que ustedes pidieron aplazamiento de los plazos hasta el 15 de mayo, etcétera. Eso es las situaciones que ustedes no han facturado después de la resolución 1102 de octubre del 2016, ¿cierto? A ver, yo... No necesito explicarle que esto no es financieramente muy favorable. Esta disputa le está costando cara a nuestro cliente. Sí. Pero preferimos... Pero optar eso es una por esto, decisión de dado ustedes y dada la verdad es que... yo quisiera, en realidad están casi todas las preguntas cubiertas que tenía, pero sí consultar, porque no me quedó claro, en relación a la jurisprudencia presentada en el escrito inicial de la discrepancia, en el documento el NP04 y NP05. Quisiera que me expliquen, por favor, la relación que tiene con el caso. El NP04 es un dictamen de 10 de septiembre del 99 que... yo lo leí entero, que es por patente municipal de la Ruta 5 Santiago-Talca, y se alude al hecho grabado por contribución de patente municipal. Luego el NP05, que es un fallo de la Corte Suprema, que rechaza una casación en el fondo, también por el caso de un accidente en una ruta concesionada, causado por el cruce de un animal. Voy a mirar en qué consiste, no recuerdo de memoria. Hay un caso en que efectivamente se señala que sobre la multa no se aplica el IVA, o sea, no se aplica el 19%. El NP04 y NP05. Bueno, en atención al tiempo, si pueden, lo pueden responder. Sí, en la segunda vuelta, por favor, lo explican. Muy bien. No hay problema. Sí, no hay problema. Entonces, con esto terminamos la ronda de preguntas y les agradecemos la presentación y las respuestas a nuestras preguntas y le damos, por favor, la palabra al MOB para que pase a exponer.